Bendito seas por siempre, Señor. A ti toda alabanza, gloria y honor. Te adoramos y te exaltamos en esta hora y siempre, todos los días de nuestra vida, porque tú, oh Dios, mereces lo mejor. Bendito sea el nombre de mi Señor y bienvenidos al programa Como Dios Habla. Te damos un saludo desde aquí, desde Winter Park en Florida. Y estamos aquí cumpliendo con el llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo y en esta hora. No solamente predicar el Evangelio del Señor, enseñar a aquellos que aún no conocen de nuestro Dios, para que también, alcancen conocer al Señor y ser salvos. Como tú y yo hasta hoy, conforme a la obediencia, se va a cumplir esa bendición del Señor, de la vida eterna sobre nuestras vidas. Así que ahí donde estás, pon toda tu atención a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios ya está haciendo, porque Dios quiere seguir, explicándote. Y a través de esta enseñanza vamos a poder entender tantas cosas que aún no conocemos. Así que estamos hablando de las formas como Dios habla. Y una de ellas, y es la que estamos disfrutando hoy, es la profecía escrita que está inspirada por Dios. Porque ¿sabes qué? Dios nos habla, nos continúa hablando en la profecía escrita que es la Biblia. La palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Así que ya sabes que todos aquellos que escribieron la palabra del Señor se inspiraron en nuestro Señor, se inspiraron a través de su Espíritu Santo para hoy nosotros poder disfrutar de esta palabra exquisita. Así que ahí donde estás, busca papel, busca lápiz, o si estás usando tus dispositivos, comienza, a buscar ahí la Biblia, comienza a buscar lugar donde anotar para que vayas haciendo, las notitas pertinentes y en su momento ir y escuchar, no solamente escuchar, leer la palabra del Señor y ponerla, en tu vida por obra, en todo lo que has aprendido, ¿ok? Así que ahí mismo donde estás, prepárate, porque sabes que hay que presentarse delante del Señor y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes. Señor, aquí te presentamos este programa, te presentamos este espacio de solo algunos minutos que vamos a estar compartiendo tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, aleluya, dirigiéndonos, mi Señor, para no solamente presentarle la palabra y enseñarle, sino que todos aquellos que estemos presentes ahora o más tarde podamos recibirla, podamos entenderla y ser libres, como muchos en nuestros antepasados lo fueron también. Señor, aquí estamos con un corazón dispuesto para hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Aquí, Señor, aquí estamos, bendecimos, Dios, tu pueblo a través de ti, y que sea tu palabra, impactándoles su corazón y haciéndoles entender a través de tu Espíritu Santo que tú sigues hablando a su pueblo y que esta profecía escrita, inspirada por ti, va a hacer no solamente eco en sus corazones, sino que va a penetrar en su mente y permanecer para siempre. A ti la gloria por siempre, mi Señor. Así que estamos enseñando y estamos explicando brevemente un resumen de la Biblia en totalidad. Ya habíamos explicado el Antiguo Testamento y ya vamos por el Nuevo Testamento. Ya habíamos discutido y explicado en un breve resumen los evangelios de nuestro Señor, y ahora vamos a entrar luego del libro de los Hechos, vamos a entrar a las cartas paulinas, que son las epístolas de Pablo. Así que ahí prepárate, porque ¿sabes qué? El apóstol Pablo tiene muchas cosas que enseñarnos, porque él se inspiró en nuestro Señor. Y hoy, lo dejó anotadito para que hoy lo pudiéramos leer y entender y enseñarlo a otros que necesitan saber y entender la verdad de Cristo. Así que el apóstol Pablo, con la ayuda de otros colaboradores, escribió 13 cartas. Estas 13 cartas fueron dirigidas a las iglesias exhortándoles a tener una vida cristiana que agrade a Dios.
Así que él les escribió, mira, con todo su corazón y con todo el amor del Señor, y les instruía: aprendan de la palabra del Señor la importancia de la obediencia y la sujeción, entre muchas otras cosas. También el apóstol les describe la justa ira de Dios, sí, porque la ira de Dios es justa, contra el pecado. Y que todos somos pecadores, decía el apóstol Pablo, que solo Dios proporciona la única forma de vencer el pecado y que somos salvos, escucha bien, y que somos salvos por la fe en Jesucristo para la gloria de su nombre. Así que diga ahí donde está: amén, aleluya al Señor, gloria al Señor. Así que mira, vamos a entrar de lleno en las 13 cartas paulinas. Son cartas dirigidas a las iglesias y a sus líderes. Están escritas por medio del apóstol Pablo y sus colaboradores, porque él tuvo un equipo, mira, de compañeros de milicia que estuvieron ahí con él. Y ¿sabes qué? No solamente le ayudaron a escribirlo, sino que también fueron portadores de este gran mensaje. Así que escritas por medio del apóstol Pablo y sus colaboradores, no solamente para edificación de la iglesia, ayudándoles y dirigiéndoles, sino para corregir a la iglesia de Jesucristo, que en los procesos de dirección estaban un poquito confundidos, porque sabes que hay que estar alerta. La palabra dice: velad y orad. Así que tenemos que hacerlo en todo tiempo. Y la iglesia es siempre la primera en llevar a cabo esta dirección. Así que 13 cartas paulinas. Y comenzamos con la primera, y es Romanos. Déjame compartir contigo que, a diferencia de las otras cartas que te voy a mencionar más adelante, esta carta se refería a una congregación que él, el apóstol Pablo, nunca había conocido. ¿Ok? Así que ese detallito es bien importante. El autor de este libro, de esta carta, es Pablo, con la ayuda de Tercio, que era un asistente, un secretario asistente que el apóstol tenía. Eso está en el capítulo 16, versículo 22. Lo puedes verificar más adelante. Así que esto ocurrió en el año 57, que esto fue al final del tercer viaje misionero de Pablo. ¿Qué ocurrió en resumen en esta carta? Pues mira, el apóstol Pablo lo que le estaba llevando como mensaje final era que los pecadores son salvos y justificados solo por la fe en Jesús. No por nada ni por nadie adicional a Jesús. No. Solo por la fe en Jesús. Así que mira lo que él le instruía. Él les decía: los pecadores son salvos y justificados solo por la fe en Jesús. Eso, hermano, está en el capítulo 5, versículo 1, y también búscate en el capítulo 6, versículo 11, que nos habla de esto. También él explicaba la vida cristiana correcta, porque estaba ocurriendo en que algunos se habían confundido y estaban tomando actitudes que eran contrarias a lo que se le había enseñado. Así que el apóstol Pablo señalaba también en esta carta que todos somos pecadores. O sea, no eras tú, no era yo, hay una excepción. No hay excepción de personas aquí. Todos somos pecadores, y que solo Dios, escucha, solo Dios da la única manera de triunfar sobre el pecado. Porque la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto está en el capítulo 6, versículo 23. También el apóstol escribió y también les llevó como mensaje diciéndole: el Espíritu de Dios vivifica. ¿Qué es vivifica? Que da vida a todos los que creen en Jesús. Mira que aquí hay un detalle importante. Él está diciendo: el Espíritu de Dios te va a vivificar, te va a dar vida, te va a dirigir, pero ¿sabes qué? Esto aplica a todos los que creen ¿en quién? En Jesús. Eso está en el capítulo 8, versículo 11. Así que finalmente él dijo, Pablo: por la fe en Jesús tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La gloria es de nuestro Señor. Y eso está en el capítulo 5, versículo 1. Así que ahí mismo, mira, ya terminando con esta primera iglesia totalmente resumida, ahí tú puedes estudiarla, te vas al capítulo, lo lees, para que, mira, te vayas enterando qué fue lo que ocurrió entre aquella congregación que se estaba levantando en el nombre de nuestro Señor. Amén.
Gloria al santo nombre del Señor. Aleluya. La segunda iglesia, la iglesia de Corinto. ¿Ok? Aquí el apóstol Pablo, con la ayuda de Sóstenes, entonces escribe esta carta a los Corintios. Esto fue en el año del 55, al 57 de la era cristiana. Así que Pablo ayudó a fundar la iglesia de Corinto. ¿Y quién era Sóstenes? Que muchas personas pues posiblemente se lo adjudicaban al apóstol Pablo. Pues mira, fue con la ayuda de Sóstenes. Él era el jefe de la sinagoga de Corinto. A él se le cita 2 veces en la Biblia. Esto está en Hechos 18 y en Primera de Corintios 1:1. Sabes que muchos teólogos afirman que él es uno de los 70,000 discípulos de Jesús. Eso, bueno, pues conforme a las investigaciones que ellos han hecho, ellos determinaron que este Sóstenes es uno de los 70,000 de Jesús. Así que sí te puedo decir que está citado en la palabra del Señor. Ya te lo mencioné anteriormente. Búscalo y estúdialo para que tengas el conocimiento y mira, lo puedas validar con la palabra del Señor, su profecía escrita. ¿Y cuál fue el resumen de la carta del apóstol Pablo? Pues mira, el apóstol estaba abordando ciertos problemas y pecados que estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto. También Pablo exhortaba a que estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto está en el capítulo 1, ahí mismito lo sigues leyendo y vas a seguir entendiendo todos estos procesos por lo que estaba pasando esta iglesia. Así que Pablo ordenó. Mira lo que estaba ocurriendo. Fíjate, una de las cosas que estaba ocurriendo, por eso comencé diciéndote, la iglesia de Corintios, una iglesia que se le conoce como una iglesia conflictiva. Así que Pablo ordenó quitar de la congregación a un hombre perverso. ¿Qué estaba aconteciendo? Él estaba teniendo una relación inmoral y no nada más ni nada menos que con su madrastra. Esto está en el capítulo 5, versículo 13. ¿Y qué más decía y escribió y exhortó nuestro amado apóstol Pablo? A los miembros de la iglesia que presentaban demandas contra otros, les decía y les advertía, oye, ¿sabes que nos llaman injustos a aquellos que hacemos tales cosas? ¿Y sabes qué va a ocurrir si hacemos esto? Estar presentando demandas contra otros, quejándonos contra otros, denunciando a otros. Sabe que la palabra dice que no heredaremos el reino de Dios. Así que el apóstol estaba sumamente preocupado porque ahí en medio de esa congregación estaban habiendo este tipo de situaciones, quejándose unos con otros, demandándose unos con otros, y eso al Señor no le agrada, porque los asuntos se resuelven, mire, desde primera instancia, se resuelven y punto, porque todos somos hijos y estamos llamados a obedecer a nuestro Señor. Y mira, pensar también en la postura de nuestro hermano, no solamente poniéndonos en nuestra posición, sino siendo justos, no injustos. Así que el apóstol estaba enseñando eso en esta carta. Así que eso estaba aconteciendo allí. También enseñó acerca del matrimonio. Era una iglesia, mire, poderosa, que estaba el Dios de los cielos dirigiéndolo a través de esos hombres que estaban inspirados por nuestro Dios y su Espíritu Santo. Y ahí estaba el apóstol Pablo, mira, escribiendo con todo su amor y con toda su fe en el Señor, para que fuera una iglesia que no tuviera mancha, hermano, para que pudiera tener el éxito, creciendo en el Señor, cumpliendo la voluntad y el propósito de nuestro Señor. Así que, aparte de enseñarles sobre el matrimonio, qué era lo correcto, de la forma en que debían ser las cosas, también les enseñaba sobre la libertad cristiana. La libertad cristiana, él nos habla de esto en el capítulo 8, versículo 9. Y enfatiza específicamente en que esa libertad que no sea de tropiezo para los débiles.
¿Por qué? Porque mira lo que estaba aconteciendo allí. Ellos estaban totalmente confundidos diciendo, bueno, es que conforme a la ley, nosotros pues no podemos comer aquellas carnes que fueron dedicadas a los ídolos, pero entonces ahora tú me estás diciendo a mí que yo puedo comer de todo. O sea, que la fe, que voy a ser salvo por la fe en Jesús, pero entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿A quién creo? O sea, yo también quiero ser salvo, yo quiero cumplir con la ley, pero ¿qué estaba ocurriendo allí? Estaba entonces diciendo que su salvación provenía de la ley, cuando realmente la palabra del Señor lo establece claramente. La fe en Jesús es la que nos salva. Y ahí estaba entonces el apóstol explicando sobre esta libertad cristiana. Y les decía, oye, no seas piedra de tropiezo. No importa si te lo comes o no te lo comes. Piensa entonces que si para él en su conciencia es pecado, pues mira, pues no lo hagas. No lo hagas y simplemente vas a evitar que esta persona caiga, ¿no? Porque el interés de nuestro apóstol realmente, dándole este consejo, era que aquellos que no tenían esa madurez conforme a la palabra del Señor, que mira que no entraran en confusión como estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Estaban siendo una iglesia conflictiva con muchos problemas que no sabían resolver. Sabes que la vida cristiana madura nos permite algunas libertades que parecen contrarias a una fe en obediencia y disciplina, pero los corintios estaban tan preocupados por comer carne sacrificada a los ídolos que se estaban enfocando totalmente en la ley y no en el que les salvó. Hoy en nuestra época podría ser ejemplo beber vino con moderación o tal vez el baile. Pero ¿sabes qué la palabra dice en 1 Corintios 8:9? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Así que, hermano, vamos a abstenernos de ser una piedra de tropiezo, y esto significa no llevar o conducir a otros al pecado, nosotros sabiendo lo correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que mira también lo que el Señor nos estaba enseñando a través del apóstol Pablo, la cena del Señor. Ahí el apóstol Pablo estaba enseñando que todas las veces que la hagas, que miras que no solamente recuerdes la muerte del Señor, sino que vas a anunciarlo hasta que Él venga. Y eso está en el capítulo 11, versículo 26. También el apóstol les exhortaba, les enseñaba y les explicaba. Y en este caso sobre los dones espirituales. Él les decía, mira, acá parafraseando y resumiendo, hemos sido bendecidos por medio de ese Espíritu Santo. Pero ¿sabes para qué? Para provecho. Así que los dones espirituales, hermanos, están en el capítulo 12. Vamos a leerlos. Vamos, mira, a sacar ese espacio de tiempo para poderlos leer, para poderle pedir al Espíritu Santo que nos ministre a través de ellos. Y vamos tras ellos, porque los necesitamos para vivir una vida que agrade al Señor. Aleluya. Los ponemos por obra y los practicamos en la iglesia del Señor. ¿Qué crees? Convenientemente provechoso. Así que también el apóstol le enseñaba sobre la resurrección de los muertos, y también les decía que el camino más excelente, el del amor de Dios, es el más importante. Eso está en el capítulo 13, versículo 1. También les enseñó que la palabra es poder de Dios, capítulo 1, versículo 18, y que el fundamento es Jesucristo, capítulo 3, versículo 11. O sea, nada más por encima, nada más por debajo, ni los ángeles, ni Moisés, ni nadie. Simplemente el fundamento se llama Jesucristo. Aleluya, gloria a nuestro Señor. Así que, ¿qué podemos concluir analizando esta carta del apóstol Pablo? Mira, siempre, y estamos hablando ahora de la actualidad, siempre habrá problemas en la iglesia, y también la errónea manera de resolverlos por la falta de conocimiento, tal vez por la falta de sujeción a Dios. Así que, ¿qué es necesario? Buscar la santidad de Dios, ser puros de corazón, ejercitarnos en la fe, autodisciplinarnos en la palabra de Dios y mira, ponerla por obra, amarnos los unos a los otros,
porque es necesario para alcanzar, para cumplir el propósito y la voluntad de nuestro Dios, hermano mío. Así que en el nombre del Señor, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ayude en esta gran encomienda para hacer, mira, no solamente una vida que agrade a Dios, sino una congregación que predique la verdad del Señor y lo ponga por obra, empezando por ellos mismos. Así que mira lo que aconteció, que luego de él haber escrito esta primera carta a Corinto, que se conoce como Primera de Corintios, entonces tuvo que acudir a una segunda carta. ¿Y qué estaba pasando? Habían personas que en esta iglesia cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo y también cuestionaban su llamado. Así que ahí el apóstol tuvo que entonces, junto a Timoteo, escribirle esta carta. Así que esto ocurrió entre el año 55 al 57, justamente y poco después de escribirse Primera de Corintios. ¿Okay? Así que Pablo comenzó a defender su ministerio en esta problemática iglesia de Corinto. Habían personas que cuestionaban su autoridad, personas problemáticas, rebeldes. Pero ¿sabes qué? Por esto el apóstol Pablo le habló de las dificultades que él había enfrentado. Esto está en el capítulo 11, versículo 21. Así que el apóstol explicaba sobre las dificultades que había enfrentado al servir a Jesús, de los trabajos fuertes que tuvo, los azotes que tuvo sin medida, cárceles, aquellos peligros de muerte y que hasta sufrió un aguijón en la carne. Esto está en el capítulo 12, versículo 7, el cual Dios, ¿sabes qué, hermano? Se negó a quitarle y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que esta fue la respuesta de nuestro Señor. Pero el apóstol se lo compartía, oye, estás cuestionando mi autoridad, como si yo no hubiese pasado ni padecido por servir al Señor. Pero ahí estaba el apóstol, usted sabe, con molestia, pero con razón. Y les dijo finalmente, oiga, examínense ustedes mismos, a ver si viven por fe. Aleluya. Y sabes que podemos resumir y concluir de esta segunda carta a los Corintios, que los cristianos deben respetar la autoridad, ya sea en la iglesia, en su hogar o los gobernantes en nuestra sociedad que Dios ha permitido para vivir una vida ordenada. Así que, hermanos, aprendemos también de esta carta que también se aplica como consejo a nuestras vidas para que nos vaya bien. Así que la otra carta del apóstol Pablo es a Gálatas. Y aquí, mira, tenemos que explicar con detalles poquito a poco, porque todos estos detalles de las cartas de Pablo son sumamente importantes para nuestras vidas. Y no solamente para el conocimiento, sino para la aplicación. Porque así como el apóstol instruía y edificaba la iglesia y también la corregía, así estas cartas a través de nuestro Dios están siendo usadas para que nosotros podamos aplicarlas a nuestras vidas y congregación. Así que la otra carta es a Gálatas. El autor es el apóstol Pablo y esto fue para el año 49. Fue una de las primeras cartas del apóstol. Así que mira lo que él le decía a la iglesia de Gálatas. Los cristianos son libres de las restringidas leyes judías. Los cristianos son libres, pero vamos a explicarte eso en breve. También le hablaba a los cristianos de Galacia, esto está en el capítulo 1, versículo 6, se habían alejado de la libertad en Jesús para regresar de nuevo a las normas del judaísmo del Antiguo Testamento. Así que mira lo que estaban haciendo. Ellos habían alcanzado la libertad por causa de Cristo, pero estaban volviendo a ser esclavos. Y ahí el apóstol está diciendo, hey, detente, porque estás confundiendo una cosa con otra. No es que no cumplas con la ley, es que, ¿sabes qué? No se trata de que seas salvo por ella, porque por fe en Jesús es que vas a ser salvo. Y ahí había una confusión entre lo que era y lo que no era. Así que los estaban tratando de obligar a vivir como lo hacían los judíos.
Así que esto era un error que el apóstol Pedro también había hecho. Y vamos a hablarte un poquito de esta historia del apóstol Pedro, porque fue confrontado cara a cara por el apóstol Pablo. Así que mira lo que estaba aconteciendo. Él les estaba diciendo, ¿sabes que Pedro hizo lo mismo? Cometió un error. Y ahora yo quiero llevarte exactamente a dónde está escrita esta historia. Y estamos ahí en Gálatas 2 y nos vamos al versículo 11. Ve buscándolo, búscalo porque tenemos que leerlo juntos. Aleluya. Aquí exactamente es cuando Pablo enfrenta a Pedro, porque estaba haciendo totalmente contrario a lo que se había establecido por nuestro Señor. Y él entonces le dijo, yo tengo que detener esto, algo está pasando, esto crea confusión en el pueblo y lógicamente somos humanos que también tenemos tendencia a equivocarnos. Así que si ya estás en el 11, mira lo que la palabra del Señor dice. Dice, cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, dijo el apóstol Pablo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Así que el apóstol Pablo continúa explicando aquí a la iglesia de Gálatas. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y luego le dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores, y lo está diciendo entre comillas como que no somos pecadores. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Así que aquí está el apóstol explicándole así claramente lo que había acontecido con el apóstol Pedro, que era el apóstol de los cristianos judíos, y él, que era el apóstol Pablo, era el apóstol de los gentiles. Así que finalmente el apóstol nos está diciendo, oye, no se trata de lo que comas o no comas. Eso no te va a dar la salvación. Se trata de tener fe en Cristo, tener una vivencia en Cristo, apartarte del mal, porque quien te va a salvar de los pecados es Jesús, que ya fue a la cruz del Calvario, que ya entregó su vida y resucitó por amor, no solamente a nosotros, sino al Padre en obediencia para la gloria de su nombre. Así que allí estaba el apóstol Pablo explicando y diciéndole, oye, mira, y esto fue sin adorno alguno, le dijo, ninguno se va a justificar para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y esto está en el capítulo 3, versículo 11. Así que, hermanos, qué lindo es tener la fe en nuestro Señor y vivir una vida creyendo en la venida del Señor, y que si nos guardamos y guardamos nuestra vida en fidelidad a Dios, Él nos va a guardar nuestro espacio allá en la eternidad para vivir juntamente con Él. Así que es importante que podamos nosotros, que estamos en este tiempo, que tenemos la oportunidad de leer la palabra, de entenderla, que mira, que la llevemos conforme a como está escrito, porque es una inspiración de nuestro Dios, que es el que la da para que nosotros las recibamos y la podamos poner por obra y enseñarlas para que aquella generación que se está levantando hoy la pueda también llevar por obra y enseñársela a sus hijos, enseñársela a sus amigos, a sus compañeros, porque ¿sabes qué? El tiempo apremia y el tiempo de la venida de Cristo se acerca. También
En el capítulo 3, versículo 1, el apóstol le dijo a los de Gálatas: oye, qué insensatos, Gálatas insensatos. Él estaba furioso porque estaban tergiversando realmente la palabra de nuestro Señor Jesús. Así que finalmente le dice: el fruto del Espíritu, ¿sabes qué es? Es amor, es gozo, es paz, es tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Eso está en el capítulo 5, del 22 al 23. Así que, ¿cuál es la conclusión de esta carta? Que el Espíritu Santo de Dios controla nuestras vidas. Así que andemos en el Espíritu y nos satisfagamos los deseos de la carne. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La próxima carta es a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo es el autor de ella y esto fue escrito al año 62, al final de la vida del apóstol Pablo. En resumen, esta es una carta que consta de 6 capítulos y en resumen, los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Cristo nuestra cabeza. Así que Pablo fundó la iglesia en Éfeso, es importante ese detalle, y ahora explica la relación que deben tener con Jesucristo para crecer en todas las cosas. También el apóstol Pablo les enseñó que a través de Jesús Dios reconcilió a judíos y a gentiles en sí mismo. Esto está en el capítulo 2, desde el versículo 11. También les decía que esa nueva vida debe ser honesta, debe ser pura en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuántas veces no aconsejamos eso a la iglesia? Oiga, que usted sea íntegro, de una sola pieza, modelando siempre al Señor, el carácter del Señor, la fe del Señor, en un solo espíritu, aleluya, para que podamos vivir una vida que agrade al Señor. También el apóstol Pablo les habló de la armadura de Dios y le explicó en detalles para que estuvieran firmes contra todos los ataques o acechanzas del diablo. Eso está en el capítulo 6. Es bueno que lo leas, es bueno que sepas lo que significa cada uno, porque es importante que un cristiano, mire, se llene de conocimiento para que pueda aplicarlo, comenzando con su propia vida y su propia familia. También el apóstol Pablo destaca que los siervos deben obedecer sus amos. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque Dios recompensará esa conducta. Eso está en el capítulo 6, versículo 8. Así que vamos rapidito a Filipenses. Vamos rapidito a esa carta a Filipo. Y mira, esto fue el apóstol Pablo. El autor, el apóstol Pablo con Timoteo. Y esto fue aproximadamente a principios de los años 60 de la era cristiana. Así que en resumen, ¿qué nos dice esta carta? ¿De qué nos habla nuestro amado apóstol? Él simplemente era una carta amistosa, una carta de amistad entre el apóstol Pablo y una iglesia muy amada. Y una de las cartas del apóstol Pablo es esta, una de las cartas más optimistas, que estaba llena de buenos deseos y de agradecimiento, aún habiéndose escrito mientras él estaba encadenado. ¡Wow, Señor! Porque es que no hay límites para aquel que quiere cumplir con tu voluntad y hacer la obra para el que fue llamado. Así que allí estaba, mira, el apóstol Pablo encadenado, pero ahí dándole fuerzas a esta iglesia y diciéndole: vamos para adelante, vamos hacia adelante, porque Dios, el poderoso Dios, está con nosotros. El apóstol estaba bien agradecido por el apoyo de los Filipos. Pablo, aún encarcelado, desde allí, mira cómo les animaba, les decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermano, el apóstol Pablo estaba encadenado, estaba en la cárcel y aún así tenía la fe, tenía ese amor y tenía ese corazón de agradecimiento. Y no solamente lo escribía, sino lo decía y lo repetía y se gozaba en la presencia del Señor. Qué lindo es cuando podemos actuar así, amando y abrazando lo que Dios primero amó.
el apóstol resaltaba quién era Cristo para él. Decía, para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Capítulo 1, versículo 21. Todo lo que hagamos en Dios, mire, no era en vano. También les decía que confíen en Dios, que oren, que tengan una relación con el Señor sin afanarse, dándole gracias por todo. Pero hay un detalle en esta carta que el apóstol Pablo enfatizó. Él siempre hablaba de la unión en todas las cartas, pero aquí señalaba a dos mujeres en Filipos. Una era de nombre Evodia y Síntique, y decir de esta manera que fueran de un mismo sentir es porque había un conflicto entre estas personas. Así que el apóstol, que estaba pendiente a todo, él estaba, dando el consejo de que, ponte en la posición de la otra persona, no demandes porque eso es injusto, trata de hablar las cosas, ámense en el amor del Señor, tengan paciencia, tengan benignidad, entiéndanse, respétense, ayúdense y más que nada, si hay algún conflicto o una situación, resolverlas, porque eso le agrada al Señor. Así que esto fue la carta de Filipenses, donde el apóstol aquí se expresaba muy agradecido, pero lo más que se puede enfatizar en este lugar es que él, habiendo estado encadenado, aún así seguía adorando al Señor, seguía haciendo lo que fue llamado a hacer y exhortaba y decía a los demás, sigan adelante, oigan, lo mejor es vivir en Cristo, porque eso es lo que te da una satisfacción en todo lo que hagas. Así que bendito sea el nombre del Señor. Aquí exaltamos a nuestro Dios porque hombres estuvieron dispuestos a no solamente servirle, sino servirle hasta el final de sus días, esperando, así como nosotros también, a que Cristo venga. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. A Él por siempre y para siempre la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano precioso, hasta aquí la primera parte de las 13 cartas paulinas, las 13 epístolas del apóstol Pablo a las iglesias. Todavía nos faltan 7 y la segunda parte, la esperamos con mucho deseo y con mucho amor para seguir aprendiendo. Así que en esta hora oremos y démosle gracias al Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, por tu enseñanza. Gracias, Dios, por la experiencia y por las oportunidades que tuvo el apóstol Pablo, que tuvieron todos aquellos discípulos tuyos, todos aquellos hombres y mujeres que recibieron tu palabra y la pusieron por obra. También gracias, Dios mío, por todos aquellos errores que hoy me has permitido leer y ver, y poder, Dios, ser un mejor cristiano y hacer las cosas conforme a ti y no conforme a los deseos de la carne. Señor, te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos guardes, te pedimos que nos ayudes y que derrames de tu sabiduría para seguir haciendo lo correcto, para tomar decisiones correctas, para no solamente recibir tu palabra hoy, mañana, siempre, sino ponerla por obra en nuestras vidas, porque tú, Señor, mereces lo mejor. Recibe nuestro corazón, oh Dios mío, y permite que ahí, en medio de todo aquel que escuche esta parte de las 13 cartas del apóstol Pablo a las iglesias, también sea ministrado, sea libre, y que seas tú, Señor, cautivando su mente, sembrando una nueva semilla, esa semilla de amor que permanece para siempre, para la gloria de tu santo y perfecto nombre. Te damos a ti la gloria y te damos gracias, porque hoy nos has hablado, porque como tú hablas, Dios, no hay hombre, no hay espíritu, no hay ángel en esta tierra, ni en los cielos que pueda hablar ni ser como tú, porque tú, oh Dios, eres nuestro Señor, Rey soberano. Te damos gloria y te damos gracias, Dios, por esta hora. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde.